Fíjese el cambio de guión. Hay una investigación, la investigación sobre el robo de joyas en el Louvre, que ha dado un giro inesperado. La fiscal que lleva el caso comunicó ayer que el robo ha sido obra de delincuentes comunes y no de sofisticados ladrones, como se sospechaba. Javier Sierra, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pese a esto hay 2 detenidos, las joyas robadas siguen sin aparecer, quitando lo que se cayó, y a ti, como te apasiona todo lo que tiene que ver con los misterios y con el arte, pues hombre, no podíamos no hablar de esto. Pues mira, lo que se confirma a esta hora es que ya son 4 los detenidos, aunque lo que dicen las autoridades es que uno de los cómplices de este robo está todavía prófugo y las autoridades están buscándolo, ¿no? No han dado excesivos datos sobre cada uno de ellos, pero tenemos los suficientes indicios como para construir un perfil de los asaltantes al Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, ¿no? Hace 2 domingos. Sabemos que uno de ellos, que fue detenido el miércoles, tiene 34 años, es de origen argelino y fue detenido en el aeropuerto porque había comprado un billete para volar a su país sin regreso, sin ticket de regreso. Eso levantó las sospechas y se confirmó que el ADN de esa persona había sido encontrado en una de las motocicletas que se utilizaron para huir del museo, ¿no? Después de perpetrado el robo. También se arrestó en su casa a un hombre de 39 años en Aubervilliers, en uno de los suburbios de París. Se sabe que entró en la galería Apolo, donde robaron estas joyas por valor de más de 80 millones de euros de la monarquía francesa, porque el ADN su ADN también estaba en una de las vitrinas, y el ADN también ha incriminado a otra persona, a un hombre de 37 años que fue detenido el miércoles. Estaba esas muestras genéticas en la carretilla elevadora. ¿Te acuerdas que ellos utilizaron un camión de mudanzas y con una grúa elevadora, pues llegaron al segundo piso, rompieron la ventana y entraron en la galería donde estaban las joyas? Bueno, pues su ADN estaba en esa carretilla, como también estaba el ADN de su pareja, una mujer de 38 años que niega cualquier tipo de participación en el asunto. Lo curioso es que cuando se ha examinado el currículum de los detenidos, se ha visto lo que tú decías, que eran delincuentes comunes, que estaban fichados ya por la policía, que habían participado en robos, por ejemplo, contra cajeros automáticos, pues lanzando un coche contra un cajero automático y desvalijándolo. Pero, pues nadie se podía imaginar que podían estar detrás de un asalto frontal tan salvaje contra un museo como el Louvre, contra una institución aparentemente tan protegida y tan alejada de los chorizos comunes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque la policía se está haciendo estas preguntas a estas horas, ¿no? Lo que piensa, por ejemplo, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, es que debieron encargarle este asunto a este grupo de gente, que ya se conocían, se han establecido incluso vínculos previos de pequeños hurtos o asaltos que habían cometido ya, ¿no?, estas personas detenidas. Entonces lo que creen es que una fuente exterior pudo haberles encargado el asalto al Museo del Louvre. Pero claro, ¿quién? Cuando se sabe que este tipo de ataques contra el patrimonio se suelen hacer de una manera muy cautelosa, ¿no? La gente que se contrata para estas cosas en el mundo del AMPA, pues es de una exquisitez y de una pulcritud pues muy elevada, porque se sabe que va a haber un gran interés de la policía científica en coger cualquier indicio. Entonces, ¿por qué contrataron chorizos comunes para atacar el Museo del Louvre? Esa es una de las preguntas. Claro. Pero vamos a decir, ¿se abre la posibilidad de que estos objetos se roben por su valor simbólico? ¿El hecho de que sean delincuentes comunes hacen que pensemos en lo contrario? Pues mira, esa posibilidad también está, efectivamente, porque está el valor económico. Hablábamos de 88 millones de euros de tasación de las joyas, pero obviamente el valor histórico es inconmensurable, ¿no? Pero es que el valor simbólico es muy importante también en este caso, porque estamos hablando de que existen coleccionistas a un nivel de élite muy elevado en todo el mundo que solamente quieren
piezas de la realeza, como si, y aquí entramos en un tema casi rayano con la superstición y con el mundo de lo mágico, como si la posesión de los objetos sagrados en fin, políticamente muy significados, confiriera parte de ese valor a su propietario. No es algo nuevo, Alberto, esto ha ocurrido, en fin, desde siempre. Piensa que, por ejemplo, en el pasado, Francia, por no irnos del país vecino, en el siglo XIII, con Luis IX de Francia, Francia invirtió la mitad de su tesoro público en comprar una reliquia que era la corona de espinas, ¿no? La corona de espinas que a punto estuvo de incinerarse en el incendio de Notre Dame de París. Es un objeto que para el rey de Francia, para la monarquía francesa, era muy importante. Tener la corona que tuvo el Rey de Reyes, Jesucristo, en la tierra, en manos de un monarca humano, pues le daba un poder extraordinario. Para que te hagas una idea, el rey Luis IX, digo como anécdota, pero es interesante, ¿no? Uh-huh. Pagó la mitad del gasto anual de Francia de aquella época a los que se lo vendieron, que eran de Constantinopla, eran unos turcos. Hoy, hagámonos una idea, el gasto público de Francia son 1,67 billones de euros. Es decir, que si se comprara hoy a ese precio, pagarían 835.000 millones de euros por esa corona, ¿no? Bueno, pues era por el valor simbólico. Si la robas y la hurtas, te llevas el valor simbólico contigo. Así que sí, ese aspecto también hay que considerarlo y la policía y las autoridades lo están considerando. ¿A quién le podría interesar tener objetos reales franceses en su poder y por qué? Desde luego. Oye, y es que antes has dicho Prado. Sin querer, creo, sin ¿no? Querer, sí. Sí, bueno, es que claro, es inevitable cuando en España hablamos de cualquier museo del mundo, pues evidentemente pensamos en el Prado, sí. El Prado, en el Prado hemos tenido más suerte, porque ha habido robos, claro, en 1897 se robó un Murillo, una Santa Ana dando una lección a la Virgen, era un cuadrito pequeño de 47 centímetros de lado por 25, era una cosita muy pequeña, pero está todavía en paradero desconocido. Se dijo que estaba en un museo del mediodía francés, expuesto años después, no se ha vuelto a traer a España, así que bueno, ahí está la duda. En el año 1918 se robó en el Tesoro del Delfín, las joyas que hay en el Prado, que poca gente conoce, por cierto, y que son fantásticas, ¿no? Y en ese Tesoro del Delfín, estudiándolo, se supo inmediatamente que había sido un ex empleado del Museo del Prado que la robó con complicidad de gente de dentro. Pero no ha habido más cosas así en el Prado, pese a que Europa está en el punto de mira. Te voy a dar un dato, Alberto. De los 10.000 delitos más o menos contra el patrimonio que se inventarían cada año en el mundo, la mitad de esos delitos se producen en Europa. En Europa, o sea, no es, no es en latitudes remotas, en Asia o en África o en lugares donde pensemos que haya más desprotección del patrimonio. La mitad es en Europa. Y dicen los expertos que es porque hay poca inversión en la seguridad de los museos, porque las fronteras son muy porosas y porque Europa del Este, muchas de las bandas que se organizan vienen de Europa del Este y tienen un mercado muy fácil y muy ávido de los objetos europeos en Asia y en Oriente Medio, que lo tienen muy, muy cerquita. Así que este es el panorama que está sobre la mesa a raíz del robo del Louvre y que ha saltado a la opinión pública, pero que lleva años preocupando a las autoridades y a los conservadores de nuestras colecciones, claro. Tremendo. Oye, que vaya mañana informativa que tenemos, déjame sí, desde luego. A los oyentes que estamos pendientes de todo lo que pasa en el Tribunal Supremo, en ese arranque de juicio al fiscal general del Estado, a comité del Partido Popular en el que se va a anunciar quién es el sustituto de Carlos Masón y si vamos a elecciones o no vamos a elecciones, todo mientras declara Maribel Vilaplana en Catarroja. Bueno, un completito esta mañana del que les hablo enseguida. Javier, amigo, muchas gracias. Un fuerte abrazo.